Bueno, Edu, ¿qué tal la noche del sábado, tío? ¿Cómo te lo pasaste? Pues de puta madre, macho, porque cogí y... en España tú cuando quieres ver las peleas tienes por DAZN tanto la UFC como las peleas de Canelo. En Estados Unidos no, las peleas de la UFC se ven por ESPN Plus. Entonces, nada, pagué el pay-per-view de ESPN Plus y luego aparte tengo DAZN. Entonces teníamos un portátil conectado a la tele con la UFC y el otro portátil para el boxeo. Aunque en realidad el boxeo vi la pelea del hijo de Holyfield, que duró nada, le noqueó al otro tío en el primer round, que era creo que era la primera pelea profesional del hijo de Holyfield. Luego vi la pelea de Ryan García con Duno, que también duró un round. Brutal le calentó mucho. Duno fue a full a por él desde el principio, y entonces Ryan García dijo, que al principio estaba tanteando, dijo, aquí estamos. Luego lo que dijo Ryan García después cuando comentaron, no es rueda de prensa porque fue en el propio ring cuando le preguntaron, dijo que Duno le calzó en la cara, le calzó un gancho, y cuando él vio la potencia que tenía Duno y que él creía que podía aguantarlo, entonces dijo, vale, pues ahora vamos a intercambiar, ¿sabes? Porque al principio no lo tenía claro, no vaya a ser que le cogiese y le tumbase. Y luego la de Canelo la vi, pero Canelo sí que la vi en la tele porque ya había acabado la UFC, es más, esperaron a que acabase la UFC. Eso fue acojonante. Claro, ellos al principio debían de pensar que la pelea de Ryan García iba a durar más, entonces no les coincidiría exactamente con el main event de la UFC. Pero como la de Ryan García duró solo un round, tuvieron a Canelo y a Kovalev listos para salir y les estuvieron ahí como 40 minutos esperando a los pobres para salir cuando acabase la UFC para que la gente conectase y viese la pelea. Sí, es alucinante. Así que nada, la verdad que muy bien, tío, la verdad que lo disfruté. Pero bueno, si quieres luego más adelante comentamos más. Tratamos un poquito más porque si no ya nos metemos en un charco antes de ni siquiera haber presentado. Eso es, pues vamos a ello. Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, depende de cuándo lo estés escuchando a todo el mundo. A mi izquierda geográfica, como siempre, tengo a Eduardo Barreche-Uren. ¿Qué tal, Edu? Izquierda según cómo lo mires, ¿no? ¿Estás mirando al mapa o estás tú dentro del mapa? Estoy yo dentro del mapa. No, entonces si tú estás dentro del mapa... Sí, no exacto. Me confundió totalmente. Sí. A mi derecha físicamente y a la izquierda, da igual. Tú estás Yo estoy en Florida. En Florida y yo no estoy en California, yo estoy en... Dublín, Ireland. Cogemos una vía de servicio hoy, nos salimos del fitness y volvemos a uno de los podcasts que más éxito tuvo, que son las 48... Espera. Las 48 leyes del poder. Desde aquí un saludo a nuestro cliente César, que no le parece que tu voz sea sexy, cree que la tienes que practicar un poquito, ¿eh? La tengo... Bueno, César, eso es porque no te he susurrado al oído de verdad, o sea, físicamente. Y nada, ¿por qué volvemos a las 48 leyes, Edu? Pues volvemos por varios motivos. El primero porque no quiero que el podcast sea solo de fitness, y creo que tú tampoco. Y nos gusta explorar otras cosas que creo que pueden ser interesantes para todo el mundo. Efectivamente. Y el segundo motivo porque solo contamos 12 y son 48. Entonces todavía nos quedan otras 36 de las que hablar. Sí. Y vamos a empezar ya, si te parece, sin más dilación. ¡Oh, qué gusto decir la palabra dilación, tío! Me siento periodista, de verdad. Y vamos a empezar por la ley número 13, que es: cuando pidas ayuda, no apeles a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. ¿Vale? Yo quería hacer una primera aclaración, que es lo que comentamos al principio en el primer podcast que hicimos sobre esto, que estas 48 leyes del poder nosotros no la enfocamos como algo que tenéis que hacer en plan maquiavélico, sino como conoce que la gente es capaz de llegar a hacer esto o que usa eso en tu día a día para ser capaz de reconocerlo y tomar acción sobre ello, ¿no? Entonces, ley número 13, repito, cuando pidas ayuda a alguien no apeles a su compasión, a su gratitud, sino a su egoísmo. Edu. Bueno, esto básicamente es que el interés mutuo genera alianzas mucho más fuertes que la gratitud o la compasión o la bondad o como quieras llamar, ¿no? Porque al final la mayoría de la gente piensa en términos de su propia historia, como imagínate que tú estás viviendo tu propio libro y tú eres el protagonista, ¿no? Y entonces tú piensas en cómo afectan los acontecimientos a ti mismo que eres el protagonista. Entonces, cuando alguien apela a que tú hagas algo por ellos, por tu bondad, tu compasión, etcétera, pues a lo mejor tú eres un tío, muy buen tío y respondes a ello, pero hay mucha gente que no va a responder a eso. Entonces, y si lo hace, lo va a hacer de mala gana. Entonces es mejor apelar al interés mutuo, que es que al final hay skin in the game para ambos y creo que al final, con el tema de la bondad y la compasión, en mi opinión habrá gente que tenga mucha más bondad y compasión que otra,
pero puede haber acontecimientos en la vida. Por ejemplo, a lo mejor yo en este momento tú me pides un favor y estamos en un buen punto tú y yo, o a lo mejor mi vida no es un momento complicado y te puedo ayudar, pero a lo mejor las cosas cambian de aquí a unas semanas o entre tú y yo o en mi vida y tengo que priorizar otras cosas por puro egoísmo. Sin embargo, si hubiéramos llegado a un acuerdo basado en el interés mutuo y mis propios intereses están ligados a lo que pase con que estemos haciendo, entonces no va a ser tan volátil con cómo ocurran situaciones en la vida el que yo decida cambiar o no el rumbo de las cosas. No sé si me explico. Sí, además el autor también menciona algo Robert Greene. que es Robert Greene, que es que no hace falta o no deberías basar el por qué pides un favor o el por qué pides una alianza en el apoyo o en una relación pasada que hayamos tenido. Y eso es cierto, la memoria lo primero es que es muy relativa. Pintamos los hechos tal cual pasaron, pero principalmente de nuestra propia proyección subjetiva que tenemos del hecho, ¿no? Esto es muy interesante. Hace años leí un libro de Punset y comentaba que habían hecho un estudio con matrimonios en los cuales les preguntaban en un momento dado del tiempo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, me invento las fechas, ¿vale? Pero digamos que en 1990 les preguntan qué tal están en su matrimonio en este momento. Y algunos de ellos dicen que bien, otros que mal. Y en 1997 vuelven a reunir a los mismos matrimonios y les preguntan cómo están en ese momento del tiempo, en el 97, y contestan bien o mal. Y les preguntan qué tal estaban en el 90. La respuesta que dan en el 97 sobre si estaban bien o mal en el 90 estaba relacionada, una correlación al 100% con cómo se sentían en el 97, no en el 90. Es decir, a lo mejor en el 90 estabas de puta madre y lo decías, en el 97 estás fatal, y cuando te preguntan qué tal estabas en el 90, solo te acuerdas de las cosas malas. Pues no estábamos bien tampoco porque pasaba esto, por lo otro, por tal, o viceversa. Estabas mal en el 90 y en el 97 estás de puta madre y cuando te preguntan, pues siempre buscas la parte positiva de aquel momento. Bueno, luchamos juntos para sacar la relación adelante, lo que sea. Es lo que dices tú, al final es apelar a una situación pasada. La memoria es muy corta, y si no que se lo digan a los políticos, que si no había mucha gente que ya no tendría una carrera. Entonces, al final todo va en función de los intereses que tengamos en este momento y de dónde estamos a nivel emocional en este momento, ¿no? Una cosa que menciona el autor del libro es que en tu camino hacia el poder te vas a encontrar en innumerables situaciones en las que necesitarás ayuda de aquellos que tienen más poder que tú o que en una determinada situación están en una situación más ventajosa que tú, ¿no? de la que tú puedas beneficiarte. Entonces, es importante que aprendas a leer al jugador, no solo la jugada, y a no confundir tus necesidades con las suyas. Que evalúes en esa jugada cuáles pueden ser sus necesidades y cómo puedes tú apelar a esas necesidades para tú ayudarle a conseguirlas, en lugar de apelar a que él te ayude a conseguir las tuyas. ¿Por qué cojones iba él a querer ayudarte a conseguir tus necesidades? ¿Por caridad? Él estará luchando por sus propias necesidades, por sus propios intereses, ¿no? Sí, sí. Yo aquí, siempre que intento, asociarte profesionalmente con alguien, aquí voy a ir en contra ligeramente de lo que tú acabas de comentar. Yo siempre busco a personas que se quieren asociar contigo, aunque en ese momento del viaje no necesiten nada de ti. Cuando digo necesitar es la palabra necesitar, ¿no? Es decir, necesito algo de ti, por eso voy a confiar en ti. Sino personas que se pueden tomar hacia bien tus esfuerzos, pero que no lo necesitan. Esas personas son capaces de abrir la mente y no solo asociarse o no solo ser egoístas cuando tienen que ser egoístas, sino que dejan eso un poco de lado y adoptan a otras personas de su entorno. A mí me gusta participar en proyectos profesionales con ese tipo de personas porque al final son las que más abiertas de mente están. No basan sus decisiones en necesidades, sino en posibles proyecciones futuras. Me gusta eso que has comentado porque creo que abre una divergencia en el camino, ¿no? Y esta divergencia en el camino es la siguiente. Por un lado está cómo debes de comportarte cuando tú apeles a otra gente, y por otro lado, cómo te comportas tú cuando alguien apela a ti. Son dos situaciones distintas, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo con esta ley de que cuando quieras ayuda apeles al interés de la gente, no a su caridad, lo cual no quiere decir que cuando alguien apele a mí, yo lo vea solo desde el punto de vista del interés. Vamos a poner un ejemplo. Con esto que acabas de decir, uno de los motivos por los cuales tú y yo somos socios, al menos desde mi punto de vista, o por los cuales a mí me interesa ser socio tuyo, es por la fortaleza de carácter y una serie de cualidades a nivel de personalidad que me has demostrado a lo largo de los años. Con lo cual, aunque a lo mejor en este momento del tiempo haya cosas que me parezcan más o menos interesantes para mis necesidades, es difícil encontrar a gente de la que te puedas fiar, es difícil encontrar a gente que sepas que tiene una ética de trabajo determinada, es difícil encontrar a gente que sepas que no te va a hacer un lío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta más allá de las necesidades del momento. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Exacto. Pues si quieres pasamos a la ley número 14.
yo tengo aquí, no estoy totalmente de acuerdo, que es muéstrate como un amigo, pero actúa como un espía, ¿vale? Que esto, bueno, pues es fundamental saberlo todo sobre tu rival, utiliza espías y sé tu propio espía, etcétera, etcétera. Yo aquí, antes de meternos en eso, tengo una frase que creo que tú y yo le hemos hablado muchas no, pero un par de ocasiones sí le hemos hablado, que es, si tú juegas al ajedrez, si tú juegas un juego, tienes que tener claro en algún punto de que tienes la capacidad de ganar. No de que vayas a ganar, pero tienes que tener claro que estás jugando un juego que tienes la capacidad de jugarlo y de ganar en algún momento. ¿Con esto qué quiero decir? Mucha gente, sobre todo a nivel profesional, entra en este rollo de, bueno, no, yo me muestro tal, pero soy un espía y voy recabando información, etcétera, etcétera. Ten cuidado, que si no sabes jugar el juego, te lo van a pillar muy rápido. Y si te pillan va a ser peor. Entonces, y si te pillan va a ser terrible. Yo respecto a esto, me he puesto aquí varios apuntes de cosas que quiero tratar, tanto de mis opiniones como de lo que dice el autor, ¿no? Perdón. Por un lado, en el mundo de la adquisición del poder, tu meta básicamente es tener el mayor control posible sobre acontecimientos tanto presentes como futuros, ¿no? El problema es que para tener algún tipo de grado de control sobre acontecimientos futuros, necesitas conocer las intenciones de aquellos con los que estás jugando, de los que te rodean, para poder evaluar posibles movimientos, ¿no? Entonces, el ejemplo del ajedrez. Si tú estás jugando al ajedrez, pero tú, en lugar de ver el tablero entero y ver todas las posibilidades que hay en ese tablero y poder imaginar posibles jugadas, solo ves una pieza, tú no sabes qué es lo que puede pasar. Entonces, esta ley en lo que se basa es en que tú conozcas la posición de las otras piezas para que puedas saber posibles movimientos, ¿no? No estoy de acuerdo con cómo se plantea la ley en el sentido de pretende ser un amigo y luego ser un espía. No, simplemente yo la forma en la que lo veo es que no vayas con los ojos cerrados. Eso no quiere decir que seas ni espía ni amigo. Es decir, simplemente sé consciente de las situaciones que hay a tu alrededor. Lo que el autor propone es que en situaciones sociales, en eventos amistosos, es cuando la gente baja más la guardia. Entonces dice que prestes atención a estas situaciones, no solo a lo que dice la gente, sino a cómo reacciona la gente a lo que dicen los demás. Es decir, a nivel de lenguaje corporal. Porque ahí podrás ver si alguien está más o menos en desacuerdo, si algo le ha molestado, si no le ha molestado. Es decir, las cervezas de después del trabajo. Y alguien comenta no sé qué del jefe. Y puedes ver cómo responden el resto a ellos. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Si desatan la lengua o no la desatan, ¿no? Entonces, lo que propone el autor en estos casos, que es en donde podemos estar más o menos de acuerdo, es que dice que en estas situaciones cualquiera aprendas a hacer las preguntas en las cuales tú puedas sacar algo de información, pero que sean preguntas indirectas, ¿no? Preguntas indirectas que te lleven a recabar algún tipo de información sobre las intenciones de tu interlocutor, pero sin que te expongan a ti como que estás intentando recabar información. Claro, y para mí esto, aquí hay una línea justo hilando con lo que dices tú, que es para mí la fina línea entre tú estás recogiendo información de alguien, imagínate, tú y yo, ¿no? Tenemos un jefe común y tú y yo no tenemos tanta confianza todavía. Nos vamos a un par de cervezas y yo quiero recabar información tuya, por ejemplo. Mi primer movimiento sería efectivamente una cervecita, relajar, tal, intentar incluso ponerte un pelín borracho, no mucho, un pelín borracho para que te relajes, pero sobre todo yo generar información para que tú te sueltes y me la generes a mí, porque si yo te pido información, tú vas a estar siempre a la defensiva en plan, sí, este cabrón quiere saber algo, ¿no? Tantea a ver qué opino yo de lo que dices tú y a partir de ahí si yo suelto mi lengua después, ¿no? Exacto. Pero claro, ahí está la fina línea de qué información y hasta dónde puedo la información dar que yo quiero sin que tú sepas que esa información, eso ¿no? es. Y luego, por eso decía que jugar a este ajedrez es muy complicado. Es complicado. Porque incluso tú puedes decir algo con lo que ni siquiera lo pienses, solo para ver mi reacción a ello, pero tú no sabes si yo a lo mejor me creo lo que estás diciendo y lo voy a utilizar en tu contra. No se sabe, ¿no? Efectivamente. Al final, una de las cosas que propone el libro es que si crees que alguien está mintiendo, pretende que te crees todo lo que te están contando, porque esto les dará pie a no subir las defensas, a mantener la guardia baja y seguir contándote más de esa historia. Y seguir soltando más hasta que llegue un punto en el cual pues cometan un fallo que les exponga, ¿no? Porque si tú muestras tus dudas antes de tiempo, la otra persona se va a poner a la defensiva. O sea, por ejemplo, imagínate, tú me estás contando algo y yo no te creo. Y yo te digo claramente que no te creo lo que estás diciendo. Ya te he puesto a la defensiva, la guardia alta, ya no vas a compartir cosas conmigo. Sin embargo, aunque yo no me lo crea, si yo te digo, pues sí, no sé qué, pim pam, y luego yo en mi cabeza puedo pensar, este tío es un fantoche, o este tío no sé qué, o este tío... Pero te estoy dejando que tú sueltes la lengua, no te estoy subiendo la guardia. Yeah. Yo, personalmente... yo soy de los que suelta la lengua más de lo necesario porque tiendo a pensar, bueno, el ladrón cree que todos son de su condición y yo creo que el honesto también cree que todos son de su condición, ¿no? Entonces el problema es que yo tiendo a pensar que la persona con la que estoy hablando no está jugando este tipo de juegos, entonces a veces me expongo a mí mismo diciendo cosas que no debería decir porque no pienso que esa persona esté jugándome este juego porque yo no juego a este juego. Fallo mío porque a lo mejor debería de aprender con quién sí y con quién no y juzgar
a la gente ya no por las apariencias, sino al final. Voy a poner un ejemplo, ya sabes que me encantan las metáforas, ¿no? En el gimnasio, ¿cómo sabes? Si yo veo a un tío físicamente, ¿cómo sé si ese tío es fuerte o no? No es por el tamaño de sus bíceps. Lo que me va a decir si un tío es fuerte o no va a ser el tamaño de sus trapecios, el tamaño de los erectores espinales, el tamaño de los glúteos. Porque eso me va a decir si puede hacer peso muerto, sentadilla y demás, ¿no? No el tamaño del bíceps en concreto. Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? En el sentido de... Va a haber cosas que la gente diga que a lo mejor no van en línea con su lenguaje corporal y tú tienes que leer si una cosa encaja con la otra, si el lenguaje corporal o la reacción que esa persona está teniendo encaja con lo que está diciendo. Y hay gente que es muy gris y muy dubious es en inglés, no sé cómo decirlo, es muy engañosa en ese sentido, ¿no? Y que hay algo que no te cuadra, tienes una alarma ahí, el sentido reptiliano que te dice, hay algo que no me cuadra este tío, no sé el qué, pero hay algo que no me cuadra. Cuando te salga esa alarma, escúchala. Sí. A veces no vas a poder confirmar tus sospechas, pero si te sale una sospecha, yo me mantendría un poquito atento para que no te la jueguen. De nuevo, exacto. Quiero recordar que estos podcasts no es para enseñarte a jugársela a la gente, es para enseñarte a evitar que te la jueguen. Exacto. Y volvemos a una ley. Yo en esta tampoco... Bueno, este es el autor Robert, nuestro amigo Robert Greene, lo muestra como algo muy maquiavélico, ¿no? Que es la ley número 15, aplasta por completo a tu enemigo, ¿no? Todos los grandes líderes de la historia sabían que era necesario aplastar por completo al enemigo al que temían, ¿no? Yo aquí tengo un enfoque que es... ya no estamos... O sea, prácticamente casi ninguno de los que estamos aquí y escuchamos este podcast estamos en una posición en la que, uno, deberíamos tener enemigos y, dos, en el caso de tener enemigos, deberíamos aplastarlos, ¿no? Un saludo desde aquí a todos los traficantes de drogas que nos estáis escuchando. Exacto. Entonces, yo, desde mi punto de vista, deberíamos de huir de ese término y basarlo más en términos, por ejemplo, profesionales, que es competencia, ¿no? Llámalo rival. Un rival. Rival, sí. ¿Por qué tienes que aplastar a la competencia? Yo no creo que haya que aplastar a la competencia. De hecho, yo creo, a nivel comercial, cuando hay competencias que estás en un sector, y cuanto mejor sea tu competencia, más vas a poder retroalimentarte, ¿no? Ahí creo que no lo estamos viendo desde la misma manera. Yo estoy pensando más en rivales internos de política de empresa que en rivales externos de otra empresa. Yo no estoy pensando en Johnson & Johnson contra no sé qué otra marca. ¿Sabes lo que quiero decir? Estoy pensando en dos tíos que quieren llegar a vicepresidente y lo que está ocurriendo ahí dentro. O sea, siempre va a haber gente. ¿Cómo lo enfocas tú entonces? Siempre va a haber gente en ese ámbito. Siempre va a haber gente que se convierta en tu rival porque siempre va a haber gente que tenga intereses opuestos a los tuyos. Por ejemplo, buscan la misma promoción que buscas tú. Tanto a lo mejor te la mereces más tú, pero ellos obviamente se preocupan por su propia historia, ¿no? Por conseguir lo que es su propio interés. Entonces, hay veces que tu éxito le va a generar afrentas a otra gente por este motivo, porque simplemente estáis buscando una misma meta y que uno de ellos lo consiga, pues quiere decir que el otro no lo consigue, ¿no? Entonces, obviamente no van a querer lo mejor para ti. Entonces, es importante saber no ser ingenuos y no pensar que todo el mundo es nuestro amigo ni que todo el mundo quiere lo mejor para nosotros. La gente quiere lo mejor para ellos mismos. Y recordar que cada uno juega su propio juego, vive su propio libro y el protagonista de tu libro eres tú y el de su libro es él o ella. Entonces, en su libro, ¿tú eres otro personaje más o eres el rival a batir en un determinado capítulo? En función de cómo se repartan las cartas, ¿no? Entonces, creo que es algo que no nos tenemos que tomar de forma personal. No te lo tomes como algo personal. Odio a este tío porque, nada, es un rival en un momento dado por lo que sea. Otra cosa ya es que el tío te hiciese una jugada fea a nivel personal, ¿no? Claro, pero imagínate que ese tío que estás luchando por ser el vicepresidente de Johnson & Johnson no lo consigue y en un par de años es el vicepresidente de una compañía que te interesa hacer un negocio con ellos. Es que lo que hay que ver ahí es si tú hieres el ego de esa persona no lo va a dejar pasar. No lo va a dejar pasar. Entonces, te la va a guardar. Por eso te digo que depende de la situación. Entonces, la situación es, si tú, cuando llegas a vicepresidente, le aplastas al tío de forma que ese tío no va a llegar a una posición ejecutiva, ese tío ya no va a ser un peligro para ti. Sin embargo, si le das la opción de que pueda llegar en un futuro a otra posición ejecutiva y suponer un problema para ti y tiene el ego herido, puede suponer un problema. Estoy intentando darle una vuelta, pues ya te digo, ¿sabes? En el libro, por ejemplo, te habla de la corte del rey, de cortesanos, o te habla de ejemplos de guerras en China, ¿no? Pero esa es la parte en la que estoy pensando yo. Entonces, a veces tu rival va a actuar de forma amistosa contigo porque tú estás en una posición más ventajosa que la suya. Entonces va a pretender ser tu amigo porque le interesa. Y en el momento en el que ya no le interese, en el momento en el que ya no estés tú en una posición más ventajosa, a lo mejor se vuelve contra ti. Entonces lo que viene a decir el libro es que no hagas las cosas a medias, que si dejas una chispa viva, esa chispa puede tornarse en un fuego y ese fuego en un incendio. Sin embargo, si no dejas chispa viva, no va a haber incendio ni va a haber fuego, con lo cual la decisión de volver al ataque no queda en las manos de tu rival. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí. No sé ahora mismo en qué situación extrapolar esto al mundo empresarial, pero básicamente, pongamos una situación. Pongamos que tú y yo estamos optando al mismo puesto de trabajo, dentro de una empresa, una promoción o lo que sea, ¿no? Y yo sé que tú has hecho jugadas sucias, y sé que has hecho esto, sé que has hecho lo otro, ¿no? Ujú. Y yo decido no usar eso en tu contra e intentar ganarte por otros medios. ¿Vale? Entonces, te gano por otros medios, pero aún así tu ego está herido. Pero yo no he expuesto tu suciedad o forma de ser, de forma que tú todavía estás vivo. Puedes volver al ataque. Sin embargo, si yo he expuesto cómo tú eres, a lo mejor no puedes volver al ataque. Esto se puede leer de la otra forma. A lo mejor el exponer cómo tú eres, o esa suciedad o ese tal, lo que hace es herir tu ego más aún y que tú tengas una afrenta personal conmigo, que ya no sea profesional, que ahora sea personal, ¿no? Eso es. Entonces, y eso en el caso de que yo, por ejemplo, te haya hecho una mala jugada a ti. Yo, por ejemplo, el caso del que hablaba antes era el que simplemente estamos teniendo una luz, o ¿cómo se diría? Una lucha normal, sin ningún tipo de malos rollos, y simplemente tú me ganas y lo que consigues es no aplastarme, simplemente es ganarme, pero para que tú y yo quedemos en buenos términos. Es decir, es que, ¿sabes cuál lo es que el pasó problema? un poco con McGregor y Nate Diaz, por ejemplo, que era pero como, es que no tiene... tú eres un cabrón, pero es que tú no sé qué, no sé cuánto, y al final se respetan. Creo que eso no tiene nada que ver, porque creo que es... O sea, no tiene nada, porque no tiene nada que ver... O sea, quiero decir, no tiene nada que ver con eso. O sea, creo que eso es comparar manzanas y naranjas. No tiene nada que ver una pelea entre dos tíos con esta situación en la cual los dos estáis en el mismo bando a lo mejor, teóricamente, y lo intentáis los dos conseguir el favor del presidente para que os haga vicepresidente y tal y cual, ¿no? Yo creo personalmente, mi opinión sobre esto es, para destrozar a tu enemigo tienes que estar hecho de determinada pasta. Entonces, por ejemplo, yo creo que tú no estás hecho de esa pasta y por eso no te resulta natural, porque tú no Sí. ves necesidad de hacer leña del árbol caído. Exacto. ¿No? A mí me pasa un poco igual. O sea, yo al final un poco es en plan, tío, yo vivo mi vida, déjame tranquilo, déjame hacer lo mío y tú haz lo tuyo. El problema está en eso. Yo cuando alguien me hace una jugada de esas, cuando en algún momento alguien me ha hecho eso, ¿no? Que ya no es... Yo entiendo los intereses de cada uno. Quiero esta promoción o quiero no sé qué. Es que te hagan la jugada a ti. Es que te digan una cosa a tu cara y luego a tu espalda estén haciendo un juego. Eso es lo que a mí me molesta. Pero yo no intento destrozar a ese enemigo. Simplemente le tomo la matrícula. Vale, ya sé de qué palo vas y ya no me vas a convencer de que eres de otra forma. Ya te he visto. Pues mira. Me he quitado la venda, ya te he visto, ya sé cómo eres. A partir de ahí, no tengo ningún interés en ningún tipo de interacción personal contigo, ni tampoco ningún tipo de interacción profesional más allá de la que tenga que tener. Porque ya he visto de qué vas. Perfecto, pues estamos hablando de lo mismo, más o menos, en términos diferentes. ¿Por dónde vamos? Ley número 16. Esta tiene una de lecturas. Utiliza la ausencia para incrementar el respeto y el honor, ¿no? Términos comerciales, como el propio autor habla, que es demasiada oferta reduce el precio. Cuanto más te vean, cuanto más te oigan, menos necesario lo van a considerar. Aquí hay mucha tela que cortar. Empieza con las tijeras. Lo primero que habría que pensar es, tú puedes tener una presencia imponente, un aura fuerte que atrae mucha atención, admiración, comentarios, ¿no? Brillas más que el resto a tu alrededor, pero eso ocurre si te ven poco, ¿no? Pero cuanto más te ven y más estás ahí, más común empiezas a ser, ¿no? Tu valor disminuye, lo que viene a decir el autor. Es decir, tú piensas lo que pasaría si tú conocieses a un famoso por primera vez. El que sea, no sé a quién admiras. Oh, mira, ese es no sé quién, joder, no sé cuántos, tal, y crees que no le vas a volver a ver nunca, y vaya emoción, no sé qué, pim, 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 pam, a lo mejor incluso te haces una foto con él. Ahora imagínate que ese famoso en lugar de eso es tu vecino, y le ves prácticamente cada día. Llega un momento en el cual, vale, sí, este es fulano, pero bueno, es mi vecino, sí, tampoco es nada del otro mundo. O imagínate que ese famoso está en tu grupo de amigos porque tenéis amigos en común, y te das cuenta de que, mira, ese tío también mea y caga, ese tío también a veces comete errores, ese tío, o sea, dejas de verle endiosado, ¿no? Cuando a alguien se le ve menos, tiendes cuando a alguien le ves poco y solo ves lo bueno de esa persona, tiendes a pensar que no hay cosas malas detrás, ¿no? O que no hay errores comunes o defectos comunes. Cuanto más ves a alguien, más oportunidades hay de que le veas cometer errores de razonamiento, cometer errores de la forma de comportarse o lo que sea. Entonces más común te va a parecer, yo creo, ¿no? Entonces pasaría de ser, oh, ese es fulano, a, sí, este es Mengano, amigo de no sé quién y no sé cuánto, sí, le conozco desde hace un par de años, no sé, lo que sea, ¿no? ¿Cómo aplicamos eso a nuestro modelo de negocio, al concreto, a EduBR Echeguren? Porque nosotros nos exponemos, es decir, nosotros exponemos diariamente contenidos, diariamente marcas. ¿Cómo crees, ya lo sabemos tú y yo, pero vamos a razonar sobre ello, ¿no? ¿Cómo crees que nos hemos estado exponiendo estos años? Porque nos hemos expuesto mucho, ¿no? ¿Crees que eso ha sido negativo, que es positivo, que deberíamos haberlo hecho más, menos? Es que creo que es una situación distinta, ¿no? En el sentido de,
cuando te expones a través de redes sociales es un poco como el que se expone a través de la tele, ¿no? Es decir, a mí hay gente, me ha pasado varias veces de estar en el gimnasio y se me acerca alguien, tío, tú eres Edu Arretxeguren, te sigo en redes sociales, no sé qué, tal y cual, ¿no? Pues todavía, a lo mejor les llama la atención ver a alguien a quien siguen en redes sociales. Sin embargo, si me viesen en ese mismo gimnasio todos los días y hablasen conmigo varias veces, pues ya pasaría de ser Edu Arretxeguren de redes sociales a ser Edu y punto, ¿no? Entonces ese es el sentido. Entonces no creo que esté afectando negativamente en nuestro caso, que necesitas exponerte para que la gente sepa lo que haces y si eres bueno en lo que haces o no, sino que creo que es cuando te conviertes en algo mundano del día a día, en el sentido de, pues la gente te ve ahí, o sea, creo que son situaciones distintas. O sea, esto creo que aplica más a el CEO de una empresa, ¿no? Si tú eres el CEO de una empresa internacional y tú haces visitas cada año a las distintas sucursales, cuando haces esa visita todo el mundo está cagado. Hostia, viene no sé quién, viene no sé cuál, este tío es la hostia por lo visto, y joder, y en cuanto la cagas con algo lo ve enseguida. Sin embargo, si ese CEO está en esa sucursal diariamente, pasa de ser el CEO fulano a este es Mengano, que viene aquí todos los días, igual que tú y que yo. ¿Sabes lo que decir? Entonces, empiezas a ser una persona pues más normal, más común, ¿no? Entonces, cuanto más te vean, más probabilidades hay de que cometas errores, ¿no? Menos probabilidades hay de que vendas humo, entre comillas. Entonces, lo que viene a decir esto es, cuando tengas una posición bien establecida, una ausencia temporal bien planificada puede hacer que la gente hable de ti con admiración y respeto en lugar de ver tus errores humanos del día a día, ¿no? Que te vean como un león en lugar de verte como un gatito. El ejemplo que pone el autor es, el sol solo es apreciado en su ausencia, ¿no? Cuando hay muchos días de frío y lluvia, todo el mundo echa de menos al sol. Pero cuando hay muchos días de sol y calurosos, la gente ya le da igual el sol o incluso echan un poquito de menos el frío. Entonces, es una regla que es difícil de evaluar en el día a día en qué medida juegas con eso o no. Porque si tú no estás presente habitualmente, tampoco vas a tener las conexiones necesarias que te puedan beneficiar en una situación de política de empresa, por ejemplo, porque no tienes aliados, porque no tienes información de lo que pasa en el día a día. Pero si tú estás constantemente ahí, también va a ser más fácil que se vean tus errores humanos, tu forma de comportarse y tal, ¿no? Entonces, de nuevo volvemos a lo mismo. Es que este libro se llama Las leyes del poder. Entonces, todo está enfocado en conseguir poder o estrategias para conseguir poder o lo que sea, ¿no? Entonces, otra cosa es que tú quieras vivir tu vida de esta manera o no. Yo, el ejemplo más claro que veo es el del CEO, que te he dicho. Pero por otro lado, yo personalmente me gusta estar al día de lo que ocurre, me gusta estar involucrado en las situaciones y me gusta saber cómo reacciona la gente a distintas situaciones. Entonces, entiendo la ley, no diría que la comparto o que no la comparto, creo que es muy difícil de aplicar. Y creo que no es algo que la gente que esté escuchando esto pueda aplicar en su día a día en la empresa, ¿no? Ahora bien, el ejemplo que se me ocurre a mí para la empresa sería, si tú estás en la empresa y en un momento dado de tus jefes, tus superiores o lo que sea piden tu opinión y tú tienes una opinión inteligente que dar, dala. Y luego cállate y no vuelvas a decir nada hasta que tengas algo inteligente que decir. Porque cuanto más abras la boca, más tonterías vas a decir seguramente. Entonces, di algo inteligente y cállate. Si dentro de 2 semanas te vuelven a preguntar y tienes otra cosa inteligente que decir, vuelve a decirla. Entonces, solo aporta cuando tengas algo inteligente que aportar, de forma que ellos perciban que tú solo aportas cosas inteligentes en lugar de aportar un montón de chatarra. Esa sería la forma en la que yo lo vería. Entonces, no tu ausencia de que no estés allí, sino de no abras la boca hasta que no tengas algo que aportar. Exacto. Pasamos a la ley número 17, que es mantener el suspenso, maneja el arte de lo impredecible, ¿no? Mostrarte predecible, bueno, le confiere a los demás la sensación de tener cierto control sobre lo que vas a hacer, ¿no? Porque ya teóricamente sabes lo que vas a hacer. Mostrarte, pues impredecible, hacer cosas que la gente no espera, puede dotarte de un cierto aura que antes no tenías, ¿no? ¿Cómo aplicas esto? Esto, por ejemplo, lo podemos ver mucho en ámbitos deportivos, en ámbitos artísticos, en músicos, que muchas veces hay como 2 sectores, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la música, que a mí me gusta mucho, que es el típico artista que durante 30 años ha hecho el mismo disco. Véase, por ejemplo... me acabo de quedar en blanco. Julio Iglesias. Julio Iglesias iba a decir, y por ejemplo, Julio Iglesias, y luego tienes a su hijo Enrique, que va cambiando de estilo y se va reinventando de un disco a otro en muchos sentidos. Me refería a Metallica, que no me salía, ¿no? Metallica, que no es que haya modificado mucho sus patrones musicales, es Metallica 1 y Metallica 50, ¿no? O tenemos artistas como Linkin Park que de un disco a otro decías, pero ejemplo. ¿eres? En España tienes Mocedades, Julio Iglesias, algo por el estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers es Red Hot Chili Peppers, Green Day es Green Day. Sin embargo, Madonna ha hecho de todo. Por ejemplo. Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Que por otro lado también entramos en la dinámica de que a Madonna en el disco 2 le dices, pero si esto no es Madonna, ¿qué mierda es esta? Pero a Metallica, después de 3 discos, dicen, joder, así que venden tantos discos, si hace la misma canción over and over and over. Esto depende, ¿no? Porque, por ejemplo, Tom Cruise siempre hace el mismo tipo de papel. O sea, siempre es lo mismo. Entonces tú ya sabes lo que esperas de una película de Tom Cruise. Sin embargo, por ejemplo, Edward Norton es una puta locura, porque lo mismo te hace de que pretende ser un chaval retrasado, que luego es un psicópata y hace no sé qué, que lo mismo te hace American History X, que nadie se esperaba que Edward Norton hiciese ese papel, que lo mismo te hace... O sea, entonces con Edward Norton es en plan, voy a ir a ver esta película porque no sé qué me puedo esperar de este tío, ¿no? Al final... Hombre, pero ahí tienes que... volvemos a ponerte delante del espejo, ¿no? En tu caso personal, y conocerte a ti mismo. ¿Tienes la capacidad de ser Edward Norton o tienes la capacidad de ser Tom Cruise? Muy buen punto, eso es. Y luego, para ser Tom Cruise tienes que ser muy bueno en lo que hace Tom Cruise. Tienes que ser muy bueno en eso que hace él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su caso todo el mundo sabe que los stunts los hace él. O sea, él no tiene dobles. Cuando tú le ves colgado en un helicóptero, además lo hace él. Que eso es acojonante, ¿no? Y es una de las cosas que te lleva a ver sus películas, porque sabes que las locuras que veas que hace en la película las está haciendo él. Exacto. Entonces, al final los seres humanos somos criaturas de hábito, ¿no? Entonces buscamos esa sensación de familiaridad con el entorno, con lo que hace la gente de nuestro alrededor y qué podemos esperar de cada situación, ¿no? Entonces, ser predecible lo puedes enfocar como que la gente tiene más control sobre ti porque saben lo que pueden esperar de la situación. Incluso un rival, por ejemplo, a lo mejor hace movimientos esperando tus reacciones porque sabe cuáles van a ser tus reacciones, pero por otro lado, ser impredecible, ser un maverick, por ejemplo, para mí, para un socio de negocios no me interesa. A mí no me interesa un tío que es impredecible y que no sé cómo va a reaccionar o que no sé... Es que decir... Es que esto depende de cómo quieras leerlo, ¿no? Entonces, ser impredecible puede ser útil de cara a un rival que no pueda aprovecharse de que puede predecir tus comportamientos. Sí, puede serlo. Pero, por ejemplo, de cara a un socio, yo quiero a alguien que sea reliable, ¿no? Alguien en el que yo me pueda saber cómo va a reaccionar a estas situaciones, que no haya sorpresas que no me puedo... No sé, o sea. Y sin embargo que en algún punto tenga la capacidad de, lleva haciendo lo mismo todo el tiempo, pero que tenga la capacidad creativa de decir, vale, me he encajado aquí y soy capaz de salir de esta otra forma, ¿no? Aquí yo te voy a poner un ejemplo que yo creo que al menos tú lo vas a entender muy bien. Jordan, por ejemplo, contra Jason Williams, ¿vale? Es decir, Jason Williams, pues uno de los mejores bases de los 90 y de los 2000, un tío creativo, te hacía pases con el codo, con el pie, por debajo de las piernas, etcétera, etcétera. Chocolate blanco. Nunca llegó a ser decisivo. ¿Por qué? Porque no tenía esa consistencia que tenía Jordan. Es decir, la gente se cree que Jordan y Kobe, todas sus canastas eran los highlights. Siempre lo mismo, pero muy bien. Bodiroga, tío. Bodiroga, qué tío más lento y no había quien le parase, tío. Exacto. ¿Por qué? Porque el 80 y no sé cuánto % de sus canastas eran 2 movimientos de Jordan y Kobe, los 2 mismos. Pero en ese 15%, en ese 20% donde tenían que dar algo, sí tenían la capacidad de ser creativos y hacer esos highlights. Sin embargo, Jason Williams no tenía la capacidad de concentración, por decirlo de una forma, de hacer 20, 30 puntos todas las noches de la misma forma y después hacerte 2 o 3 canastitas sexys, ¿no? Yo creo que se me ocurren 2 ejemplos para un poco seguir en la línea de cómo estamos haciendo estos podcasts, ¿no? El ejemplo del ajedrez y el ejemplo del lobo y la piel de cordero. Entonces, el ejemplo del ajedrez es el siguiente. Vamos a ver, si tú estás jugando un ajedrez y tú estás jugando contra mí, tú sabes cómo se mueven mis alfiles. Entonces, sabes lo que puedes esperar de mi alfil. Se mueve en diagonal. Entonces, es lo que puedes esperar de mi alfil. Si de repente mi alfil se moviese como una reina, mi alfil, no un peón que conviertes en reina, mi alfil se moviese como una reina, te destroza la estrategia, porque no sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces, es eso, desde el punto de vista de un rival, el que tú tuvieses la capacidad de convertir un alfil en una reina de repente, deja a un rival descolocado, ¿no? Exacto. ¿Qué coño? O sea, si por ejemplo Ricky Rubio supiese tirar de 3. Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces, cuando Gasol hubo una época que de repente metía triples, y dices, ¿qué está haciendo este tío? Pero claro, Gasol salía fuera y no es Dirk Nowitzki. Entonces Gasol sale fuera y dices, sí, sal fuera, que no me preocupas. Y de repente te la casca de 3 y dices, ¿qué ha pasado? Si ni le he punteado ni nada, ¿no? Entonces el tema es, si tú, por ejemplo, eres cazador y vas a cazar, ¿no? Tú ya sabes cómo se comporta un jabalí. Tú sabes cómo se comporta un ciervo. Y por eso eres capaz de cazarlos, porque tiene una serie de patrones, como cualquier animal, en los cuales te demuestran, o sea, que siguen el patrón, que hay instintos y que los siguen. Es un patrón de comportamiento. Ahora bien, el ejemplo del lobo con piel de cordero. El problema ya no es si es un cordero o es un lobo. El problema es si tú crees que es lo que no es. Es decir, si tú crees que es un cordero y es un lobo, es cuando tienes un problema. Es decir, si tú eres el pastor y se te cuela un lobo dentro de los corderos y tú no lo ves, hay una matanza. Entonces, el ejemplo aquí de ser impredecible, yo creo que viene al punto de lo que discutimos en el primer podcast sobre esto, que era lo de los lobos con piel de cordero. Pero yo aquí volvería a lo mismo.
yo no lo afrontaría esto como intenta tú ser impredecible y ser... No. Prevé que va a haber gente que te parece predecible y que son lobos con piel de cordero y que en un momento dado te pueden hacer esa jugada. En un momento dado puede ser ese alfil que se convierte en una reina. No que tú tengas que necesariamente ser el alfil que se convierte en reina. No sé si me explico. Exacto. Sí, perfectamente. Y la última ley que vamos a tocar hoy, que es la ley número 18, que es no construyas fortalezas para protegerte a ti mismo. El aislamiento es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una teoría, ¿no?, de que el aislamiento, en vez de protegerte, te convierte en un objetivo, ¿no? Ven la muralla allí arriba del puente. Sin embargo, si tú intentas mezclarte entre la gente, vas a tener, sobre todo, más información que procesar y que poder utilizar más adelante, ¿no? Alianzas. Que es a donde vamos. Lo que hablamos antes, ¿no? Cuando hablamos del tema de la ausencia respecto al aislamiento. Lo de la ausencia preparada, ¿no? Cuando hablábamos antes en una de las leyes, no sé cuál era, que hablábamos de pues generar una ausencia en un momento dado para que tu aura, cómo se te percibe, pues se te perciba como un león en lugar de un gatito, lo que sea, ¿no? Hay muy pocas personas, yo creo, que tienen la capacidad de ser buenísimas en lo que hacen sin tener alianzas. Muy pocas. O sea, tienen que ser personas con una capacidad prácticamente sobrehumana. Casi todo en la vida que requiere éxito requiere de gente a tu lado o al menos de conocer gente, de conocer información. Por tanto, el aislamiento, salvo que seas un genio, incluso siendo un genio, pero salvo que seas un genio, nunca es una buena idea. Volviendo a lo que intentaba decir cuando me has cortado, porque he dicho pero y me has cortado de lleno, a lo que iba antes era lo de que pero necesitas esas alianzas y esa información, porque si no al final el tú aislarte para que los demás no tengan información sobre ti va a implicar que tú no tengas información sobre los demás o lo que está ocurriendo en tu entorno. Entonces, no vas a tener esas alianzas con gente y tampoco vas a tener información sobre cómo ellos actúan. Y como bien acabas de decir tú ahora, nadie llega a la cima por sí solo. Todo el mundo necesita en un momento dado lo que hemos hablado en la primera ley que hemos discutido hoy, que es en un momento dado alianzas con gente por interés mutuo. Todo el mundo necesita que le ayuden en un momento dado. Todo el mundo tiene a alguien que necesita que le pongan en situación, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ser Cristiano Ronaldo, pero si no te ficha en ese momento el Manchester y si Ferguson no te da la oportunidad de jugar, no vas a llegar a ser Cristiano Ronaldo. A lo mejor incluso te trunca la evolución, ¿no? Y la progresión que estás teniendo. Si tú eres un cantante brutal, pero bueno, ahora con YouTube y estas cosas todavía la gente tiene más oportunidades, ¿no? Como Justin Bieber salió a través de YouTube. Pero antes de eso era o te firmaba una compañía estas de discos, un sello discográfico, o estabas jodido, ¿no? Entonces, todo el mundo necesita en un momento dado gente que le enseñe, gente que le apoye, gente que le proporcione contactos, gente que le proporcione una serie de situaciones, ¿no? Y todo el mundo necesita una serie de... En cualquier tipo de situación, una serie de cualidades que ellos no tienen. Por ejemplo, en la simbiosis que es Ethos, que somos tú y yo, tú y yo tenemos algunas cosas en común y luego tenemos muchas cualidades que son opuestas y que se complementan la una a la otra. Que yo puedo hacer cosas que tú no puedes hacer y tú puedes hacer cosas que yo no podría hacer. Entonces, esto es como cocinar un pastel, el ejemplo que tú y yo ponemos siempre, ¿no? Si yo quiero preparar un pastel, pues necesito una serie de ingredientes, necesito un horno. Entonces, si yo tengo todos los ingredientes para el pastel, pero no tengo el horno, no hay pastel. Exacto. Y si tengo un horno y no tengo los ingredientes, tampoco hay pastel, ¿no? Entonces, aislarte de los demás podría ser el ejemplo de tener todos los ingredientes para el pastel, pero no tienes el horno, o que sería la alianza con alguien que te puede facilitar eso, o incluso no sabes en qué medida tienes que utilizar cada ingrediente para preparar ese pastel. Tienes los ingredientes, pero no sabes ni el orden de preparar la receta, o sea, no tienes la receta, tienes solo los ingredientes. Sí. Y a nivel geopolítico, que no político, es decir, vamos a posicionarnos un poquito por arriba, no vamos a meternos ¿No quieres hablar del debate político? No, por favor. Porque además tampoco es que haya mucho bueno que decir, la verdad. Entonces, pero bueno, a nivel geopolítico y a nivel histórico, siempre que ha habido movimientos autárquicos, normalmente vienen predecidos o vienen posteriormente a conclusión de esto, de momentos de crisis y de momentos, que no son positivos. Por tanto, incluso históricamente podemos ver que aislarte en general no suele ser, o aislarte de una buena temporada no suele ser positivo. No sé si quieres añadir algo más. Pues no sé. No, a ver, la verdad que creo que con las 6 leyes que hemos cubierto hoy, más que de sobra. Y respecto a esta última ley, pues sí, creo que en mi propia experiencia yo a veces a lo mejor he tendido a aislarme por el puro desinterés de relacionarme con determinado tipo de gente. Y esto no siempre es positivo por lo mismo. Necesitas aliados o necesitas información, ¿no? Entonces ahí es donde entra pues lo que hemos hablado de las leyes. Por un lado,
los consejos que os damos sobre cómo funcionan estas leyes y cómo podéis aprovecharlos o combatirlos si alguien los lo hace, pero luego por otro lado está cómo seáis vosotros como personas, ¿no? En el sentido de a lo mejor la búsqueda del poder no es tu objetivo último. Entonces, si tu objetivo último no es la búsqueda del poder, sino estar feliz contigo mismo o satisfecho con cómo eres, pues vas a ignorar muchas de estas cosas, incluso aunque sea en tu propio detrimento. ¿Por qué? Porque no va contigo el comportarte así, o no va contigo el hacer determinadas cosas por el interés de Kilo Andrés, ¿no? Pero que creemos que es importante que toquemos este libro en este podcast. Lo hacemos, justamente. Porque que al menos sea una decisión consciente. Que tú, sabiendo las consecuencias que puede tener el aislarte, decidas si es que prefieres aislarte de todas formas. Que tú, sabiendo las consecuencias que puede tener el que tú le pidas a alguien un favor por gratitud o por caridad, en lugar de buscar el interés mutuo, que seas consciente de lo que puede acarrear eso y de que a lo mejor habría una forma más eficiente de hacerlo, ¿no? Entonces, seguiremos tratando más leyes de este libro y más podcasts en los que hablemos también de otros temas, pues ya sabéis que se salgan del fitness. Más que nada, no por cambiarle a nadie la forma de ver las cosas, sino por... Si no conoces todas las piezas que hay en el ajedrez, no vas a poder jugar al ajedrez. Si yo conozco cómo funcionan todas las piezas y dónde están colocadas, luego yo puedo elegir si quiero jugar con la torre, con el alfil o con el peón. Y si quiero sacrificar en un momento dado un peón o quiero sacrificar en un momento dado un alfil. Exacto. Pero para eso tengo que conocer todo lo que hay en el tablero. Perfecto, pues nada, nos vamos a ir. A ver, déjame ver el minutaje. 42, otro podcast cortito. Bueno, vamos a ver, cortito para nuestro registro habitual. Como siempre os decimos, dejarnos todos los comentarios, darle un like, comentarlo, compartirlo con la gente que creéis que que le puede ser útil, y decirnos vuestra opinión y de qué queremos que hablemos, porque como siempre os digo, os vamos a escuchar otra cosa que os hagamos caso, ¿no? Eduardo, te dejo el cierre como siempre. Eduardo. Joder. Pues nada, bueno, que decir que de momento estamos recibiendo feedback muy positivo del podcast, de que os está gustando. Incluso cuando nos mandáis feedback de este episodio a lo mejor me aburrió un poco más, por eso por otro, que también nos es un feedback positivo, porque podemos verlo desde el punto de vista del oyente, y a lo mejor incluso hay distintas opiniones sobre el podcast 4 a no sé quién le ha gustado mucho y a no sé quién no, el 7 a no sé quién le ha gustado mucho y a no sé quién no. Pero en líneas generales estamos recibiendo un feedback que nos motiva, nos inspira a seguir haciendo esto, porque para nosotros esto no hay una ganancia comercial de hacer el podcast, simplemente es algo que nos motiva a nosotros, que nos permite darnos a conocer más allá de vídeos de 1 minuto de Instagram e intentar aportar todo el valor que podamos, tanto en el fitness como fuera de él. Así que nada, agradeceros a todos los que estáis dedicando el tiempo a escuchar estos podcasts. Espero que estés escuchándolo haciendo NEAT. Y si no, el próximo, espero que hagas NEAT, escuchándolo, sobre todo si estás en 12. Y nada, un saludo, Carlo Marella. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo Barrecheguren. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chicos. Hasta luego.